Ezagutu zure hiriaren 2023-2024 ekitaldiko azken bigarren saioa daukagu hau, eta gaurko egunean udal artxiboari buruz arituko gara. Memoria kolektiboaren funtsezko pieza bat delako udal artxiboa eta baita ere komunitatearen zerbitzura dagoen tresna bat, ez? Eta Hondarribikoa bereziki daukan balioa jendarteratzea importantea da, uste dugulako balio handiko artxibo bat daukagula Hondarribian, zuetako batzuk ibiltzen zerate egunerokoan, batzuk lanean ere, zer esan dezakeenik, gaur egun teknikarien aldetik eta gabezia handia daukagula, artxiboaren kokagunea ere gaur egungoa zalantzak ditugu egokiena den, askoz ere erabilgarriagoa izatea gustatuko litzaigukeela, baina iruditzen zaigu inportantea ezagutzea eta Hondarribiko udal artxiboa ezagutzeko zein hobeagorik Begoña baina urte luzeetan Hondarribiko udal artxibaria izandakoa eta goraipatu nahi nuke, ez? Gaur egun balioan jartzen baldin badugu artxibo historiko garrantzitsu bat daukagula Hondarribian, bertan lan egindakoek egin dute garrantzitsua izatea artxibo hau. Begoña 20 piko urtez edo 30 piko urtez izan du da Hondarribiko udal artxiboan, baina Begoñaren aurretik ere beste hainbat teknikarik elikatu dute Hondarribian daukagun artxibo hau eta guzti horien lana izango da gaur Begoñak aurkeztuko digun daukagun altxor honen inguruko hitzaldi honetan. Aipatzen nuen Begoña Andres Arratibel, niretzat ohore handi bat da, berak prestutasuna erakutsi izana hitzaldi hau emateko, izan ere, ni lanean hasten nitzenean eta lankide ere izan nuen, naiz eta ni denboraldi baterako egoten nitzen udalean lanean, bera erreferente bat bazen ja udalean ni iritsi nitzenean eta bere ibilbidea ezagutu dut, nire lan ibilbidearen hasieran, baina baita ere gero udal ordezkari izan naizenean ere, eta horregatik esaten dut, ohore handi bat dela niretzako, bere kurrikuluma helarazi didatenean, abrumatu egiten naizela alde batetik, zeren 4 orriko kurrikulum bat pasatu diate, beraz, bere hitzaldia ez laburtzearren, soilik aipatu filosofia eta letretan lizentziatua dela Deustuko Unibertsitatean, bere ibilbide horretan ere garrantzitsua iruditzen zait, etengabeko formakuntzan jardutean eta online eta elektronika administrazioko gaietan ere nola espezializatu ere egintzen bere ibilbidean eta orduan horrekin adierazi nahi dudana da etzela soilik udal artxibari bat, baizik askoz ere gehiago, ez? Udaleko tramite elektroniko guztien ere sortzaile edo lehenengo hazia jarritako pertsona ere badugu eta hazi hori bai gaur nabaritzen dugu udaletxean bertan eta etorkizunera geldituko da bere hazia eta horrek emango du zuhaitza eta zuhaitzetik etorriko zaizkigu ondorengo fruituak, ez? Beraz, sarrera labur honekin, Begoña, zuri emango dizut hitza eta eskerrik asko gure artean egoteagatik, gonbidapen hau jasotzeagatik eta guztiontzat interesgarria, hemen gauden guztiontzat eta hori herriarentzat interesgarria izango den hitzaldi hau emateagatik esker ona. Aurrera. Eskerrik asko. Lo he dividido en 2 partes, una que voy a hacer, hablar sobre unos pequeños apuntes sobre la historia del archivo municipal, su custodia y sus emplazamientos, pero muy brevemente, porque si no, no voy a tener tiempo para todo. El primitivo emplazamiento del archivo estaba en la iglesia parroquial, debajo del altar mayor, en un arca cerrada con 3 llaves. Estuvo ahí hasta 1772, que pasó a la torre campanario, y de allí pasó a la casa consistorial en 1905, que en primer lugar estuvo en el segundo piso y con la remodelación integral que se hizo lo trasladaron en 1914 al ático del ayuntamiento, que ha estado ahí hasta 1987. Dejamos ahí
luego ya retomaremos a partir de 1987 todos los diferentes emplazamientos que ha tenido. Tenemos que decir que no se conservan los privilegios y mercedes de los que contaba Hondarribia en sus primeros años de existencia. La Carta Puebla fundacional del 1203 desapareció, igualmente que desaparecieron todos sus documentos medievales. Estos documentos los seguimos conservando en traslados que hacían los escribanos, en traslados en documentos posteriores. Eran con unas transcripciones fidedignas y exactas, haciendo que estos documentos tuviesen el mismo valor jurídico e histórico que los originales. También tenemos estos documentos desaparecidos, los tenemos conservados en una importantísima publicación de Eusko Ikaskuntza de documentos medievales que se publicaron con colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia. Hay que decir que estos documentos, de alguna forma, los cabildos y los regidores de las épocas medievales y luego posteriormente, durante todos los siglos, los documentos más antiguos que se conservan en el archivo datan de 1498-1499. Son los originales, son los más antiguos y forman parte de un pleito que dura varios años, concretamente hasta 1604. El grosso de los documentos comienza a principios, muy principios del siglo XVI. Es cuando ya comienza a producirse más burocracia. Siempre ha habido un interés por parte de los regidores y de los cabildos por la conservación de estos documentos, puesto que de ellos dependía muchas veces, de su conservación, dependía muchas veces el éxito de sus gestiones con la corona y con otros pueblos. Este interés se ve reflejado constantemente. Daban instrucciones, hay normas e instrucciones para el cuidado y la ordenación de los papeles del archivo, incluso nombrando archiveros y nombrando responsables del archivo, fundamentalmente a los escribanos del concejo. También se producen quejas por el desorden del archivo y por la desaparición e incluso falta de documentos del cabildo. Tenemos, por ejemplo, en las ordenanzas, estas son las ordenanzas de 1531, en que ya se contienen normas específicas de cómo se debe de organizar el archivo, que tiene que estar ordenado, se nombra archivero al escribano fiel y se le ordena que haga inventario de todos los papeles. Tenemos que tener en cuenta de cómo se realizaban las gestiones en aquellos momentos, en aquellos años. Los procuradores, que tenían que hacer sus negocios con la corona, con la provincia, con otros pueblos, pues iban en sus viajes, llevaban los originales con ellos, incluso pasaban semanas, incluso meses, fuera de Hondarribia con los papeles. Muchas veces se extraviaban y otras veces se los quedaban, no los entregaban, no los devolvían al archivo al finalizar sus delegaciones, ¿no? De eso eran conscientes los diferentes cabildos y hay quejas e incluso disposiciones para que se recuperen esos documentos que estaban en manos de particulares. También tenemos que tener en cuenta los asedios y las guerras. El archivo era precisamente foco de sus saqueos, por lo cual, por ejemplo, tenemos aquí el acta de 1640, donde dice el archivero encargado de hacer el inventario que no se pudo hacer porque estaba completamente desbaratado a causa del sitio de 1638. Asimismo, tenemos muchos intentos a lo largo de todos los siglos, intentos por recuperar la documentación que sabía que estaba en manos de particulares. Por ejemplo, aquí en 1688 el cabildo pide al señor vicario que desde el púlpito lea este mandato para que aquellos particulares que tienen los documentos del archivo los entreguen bajo penas de multa, penas pecuniarias.
Esta situación continúa hasta todo el siglo XIX. En el siglo XIX, concretamente, se forman comisiones de vecinos para recuperar los documentos que faltan en el archivo y que están en manos de particulares. Será a finales del siglo XIX cuando ya se lleva a cabo una primera iniciativa de ordenación seria del archivo municipal. Vendrá dado de la mano de Serapio Múgica, don Serapio Múgica y Zubiría, que se le nombra archivero en 1892 y está 34 años de archivero municipal, hasta 1926. Este señor fue inspector de archivos municipales de la provincia de Guipúzcoa, de Diputación, y cuando vino aquí se le contrató como archivero. Lo que hizo fue ordenar y clasificar toda la documentación hasta que se fue, hasta 1926. Hizo un índice en el que describió todos los documentos que existían. Todo eso lo hizo con la ayuda de Ángel Tellería, un empleado municipal que era el ayudante de archivo. Lo hizo todo eso excepto los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales, pues él dice que no había espacio suficiente y los dejó en una estancia contigua al archivo sin más. Sí que los conoció, porque de hecho saca algunos expedientes, algunos pleitos que él consideró muy interesantes a nivel histórico, y eso sí que los incluyó en su inventario. Pero bueno, se quedó así. A partir de 1926 sabemos que Ángel Tellería parece ser que se continúa de alguna forma encargándose del archivo, porque hay un registro de consultas que se llevan hasta 1935. Concretamente, bueno, es una curiosidad que en 1934, el 10 de agosto, pues estuvo en el archivo y queda constancia su consulta, Julio Caro Baroja, para tratar el tema investigar sobre el tema de la brujería. Entonces pone que era estudiante de Filosofía y Letras. No hay archivero municipal desde que se fue Serapio Múgica. En 1981, que Diputación lanza un proyecto de ordenación de archivos históricos, solo históricos, municipales de la provincia. Hondarribia pide participar en ese proyecto y le envía 2 archiveras, concretamente Gabriela Vivas y yo, que fuimos las que elegimos el archivo de Hondarribia para hacer la organización del archivo histórico de Hondarribia, pues por ser un municipio costero. Y el otro archivo que también organizamos fue el archivo de Segura, por ser un archivo del interior. Fue muy interesante porque son 2 municipios con trayectorias muy diferentes, con trayectorias además geográficas y económicas que le condicionan mucho su producción. Se ve perfectamente en su producción documental. Fue muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos en este periodo de tiempo que durará hasta 1983? Cogemos el inventario de Serapio Múgica y hacemos un cotejo de todo lo que él dice, dejó por escrito que existía en el archivo, y nosotros lo que hicimos fue cotejarlo y dio un resultado de que 81 documentos ya no estaban, faltaban. Entre 1926 y 1981 desaparecieron 81 documentos. Concretamente son los más antiguos, los más emblemáticos, pero bueno, eso es así. Además, lo que hicimos fue incluir la documentación hasta los mediados de 1930. A partir de allí ya no había nada. Estaban pues no sé, por el ayuntamiento, en alguna otra estancia. Ahí acababa nuestro trabajo, pero nos encontramos con todos aquellos expedientes judiciales que Serapio Múgica los conoció, pero no los inventarió y no los clasificó. Y estaban en esa estancia que dice que lo dejó, en unas condiciones pésimas de conservación. Estaban con muchísima humedad, hacinados,
con una suciedad importante. Hubo bastantes documentos, que no se pudieron restaurar ni se pudieron conservar. Los limpiamos, los ordenamos, los clasificamos y los incluimos en el inventario. El producto fue más de 2.000 pleitos civiles, criminales y ejecutivos desde muy principios, los primeros años del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Es una documentación importantísima, sobre todo tienen un gran valor histórico, sobre todo para la historia local de Hondarribia. Bueno, de Hondarribia, de Irún, Lezo y Pasajes de San Juan, puesto que estos documentos eran producidos por el alcalde en sus funciones de juez de primera instancia, porque era el juez de primera instancia de toda la jurisdicción de Hondarribia, con lo cual son de una riqueza histórica impresionante, porque además nos hablan nos dan detalles de la vida cotidiana, reflejan las relaciones entre personas, las relaciones entre pueblos vecinos, de negocios, nos hablan de los negocios, nos hablan, bueno, pues de los comportamientos sociales. Bueno, se finaliza este trabajo, ya esto se incluye, están ya en buenas condiciones, se incluyen en el inventario y se instalan adecuadamente. Y el trabajo nuestro ya finaliza allí, con lo cual el archivo queda otra vez, bueno, como antes no existía archivero, en estos momentos tampoco, siempre que no hay un archivero, el responsable último del archivo siempre es el secretario del ayuntamiento. Queda así. Hasta 1987, que es aquí donde comenzamos. Hasta 1987, hemos dicho que estaba en la Casa Consistorial. A partir de este momento, el ayuntamiento aprueba la rehabilitación íntegra de la Casa Consistorial y también de la Casa Zuloaga, o sea, Zuloaga Etxea, que había sido recientemente adquirida por donación y que iba a ser precisamente la sede del Archivo Histórico y Biblioteca Municipales. Entonces, mientras que duran esas obras, que duran 3 años, hay que sacar toda la documentación. Primero, el archivo histórico. Hay un interrogante, ¿a dónde lo llevamos? Pues se llevó a Vergara, concretamente, a Vergara, al Palacio de Recalde, que era el centro de microfilmación del Gobierno vasco. Es la primera vez en la historia que el archivo del archivo histórico sale de Hondarribia. Está en perfectas condiciones, se conserva perfectamente allí, incluso hay servicio de consultas y se lleva a cabo un importantísimo proyecto de microfilmación del archivo histórico. Creo que fue el primero de Guipúzcoa. Hay que vaciar la Casa Consistorial. Se me contrata como archivera pues, para elaborar todos estos trabajos, porque no se hace en carretilla solamente. Y bueno, se empiezan a llevar lo que estaba de archivo administrativo que existía en un habitáculo en el ayuntamiento, pero hay que tener en cuenta que en estos momentos, estos años, solamente se archivaba de alguna manera, se llevaban, no había ordenadores, pues se llevaba unos listados y se archivaban en casa solo y exclusivamente la documentación que pasaba por Pleno y Gobierno. Todo el resto de la producción documental del ayuntamiento pues la iban dejando en el altillo, había un altillo ahí debajo de una tejabana, lo iban dejando y es lo que nos encontramos cuando se tiene que vaciar la casa consistorial. Fue una maraña, una montaña más bien de documentos, que no es así, estaban peor, de todas las oficinas municipales, completamente desordenadas, mezcladas, pues desde los finales de los años 20, 30, hasta 1975, hasta finales de los años 70. Bueno, además también salió debajo de la escalera, del arranque de la escalera general, también había otro habitáculo que había documentación de la misma forma del Departamento de Intervención y Contabilidad. Todo eso se lleva a las dependencias provisionales, que era la Alhóndiga municipal, durante esas obras. El trabajo mío
consistió exclusivamente en organizar toda esta documentación, clasificarla y limpiarla de forma que fuese posible su consulta, poderla consultar e incluso transferir toda aquella documentación que ya era histórica. A ver, esto hay que tener claro, los documentos tienen su ciclo de vida. A partir de los 40 años, de que caduca su vigencia administrativa, pasan 40 años, ya pasa a ser histórica. Y ahí había documentos de los años 20 y 30 que ya pertenecían de conservación permanente y tenían que pasar al archivo histórico. Finalizan las obras y hay que volver a hacer el traslado del archivo histórico a la Casa Zuloaga, que era su sede, para eso se hizo la obra, y también del archivo administrativo, que ya era yo la responsable. Y se llevan a la Casa Zuloaga. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que el arquitecto, que era el señor Montero, especialista en rehabilitación, eso es verdad, de edificios históricos, no tuvo en cuenta de que un archivo necesita un reforzamiento específico de los suelos para poder economizar el espacio poniendo armarios compactos y no estanterías fijas, porque esta es la diferencia, se economiza muchísimo el espacio, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que llevamos el archivo histórico, llevamos el archivo administrativo que había organizado toda aquella montaña y se llena, ya no hay más espacio. Pero es que el archivo sigue recibiendo documentación de las oficinas. Las oficinas productoras de los documentos tienen con ellos sus documentos, una vez que finaliza la tramitación, tienen de 3 a 5 años, según qué tipo de ese expediente sean. A los 5 años caduca a no ser que haya algún recurso o lo que sea, entonces sigue abierto, lógicamente, se lo quedan ellos. Pero una vez que finaliza esa vigencia administrativa, pasa ya directamente al archivo general, el archivo central o el administrativo, como se llama, que es este. No cabe toda esa documentación en Zuloaga. Está lleno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las transferencias se siguen haciendo. Ellos no se encargan a partir de los 5 años y si no físicamente se pasan a mi depósito, los depósitos del archivo central, pero sí sobre el papel. O sea, yo me encargo de organizar esa documentación, clasificarla, inventariarla y servirla, bueno, para consultas. Todas las consultas que se hacen a esa documentación caen dentro del trabajo del archivo general y quedan en el depósito de archivo que se había construido en la casa consistorial para las oficinas, para la producción de gestión, del archivo de gestión. El archivo, por lo tanto, el central ya está dividido en 2 depósitos, con el consiguiente trastorno diario para el trabajo diario. Este problema del espacio, que será el eterno problema durante todos estos años del archivo, no se subsana aun habiéndose construido en el 2008 las oficinas municipales en Pampinot, que se construye un archivo con unas condiciones, según la normativa además, buenísimas, o sea, unas condiciones estupendas. Ese depósito es perfecto para archivo. Así lo decidió y lo hizo Javier Ponte, el arquitecto municipal entonces, que sí que escuchó en ese momento los requisitos que se exigen, ¿no? Esto tampoco soluciona, se alivia un poco, porque ya hay más espacio, pero es que hay que tener en cuenta que en todos los archivos de producción de papel, claro, necesitan hay que hacer una previsión de espacio por lo menos para 10 años de crecimiento de documentos. Entonces, seguimos con el mismo problema de que, bueno, pues ya ahora el archivo está en 3 depósitos. En 3 depósitos. O sea que os podéis imaginar lo que significa el trabajo diario. El ayuntamiento toma una decisión que será trascendental para la historia del archivo. Se decide que la Casa Zuloaga, que se construyó para archivo y biblioteca, va a ser remodelada
integralmente y va a ser sede exclusiva de la Biblioteca Municipal, sin tener en cuenta que ahí estaba ubicado el archivo. Y hay que salir para empezar las obras. Bueno, en este momento sí que por parte del Servicio de Archivo Municipal exige una serie de requisitos indispensables. Bueno, cuando hablo en plural majestático, soy yo, es por no hablar todo el rato en primera persona, me da mucho apuro. Pero es cierto, se exige el que, primero, hay que encontrar un local, y no puede ser un local cualquiera. El archivo tiene ese tilde de que es una actividad peligrosa, nociva tal, y peligrosa, ¿no? Pues peligrosa, porque es, al fin y al cabo, un depósito de papel. Entonces, no puede ser cualquier edificio porque con los colindantes, si tiene edificios colindantes, tiene que tener un mínimo exigido de grosor de las paredes. Pero además tiene que tener unas condiciones ambientales, hay que acondicionarlo y sobre todo que tiene que estar cerca de las oficinas. De las oficinas municipales, porque al final el primer usuario, el más importante, el que más trabajo da, son las propias oficinas, que nos están pidiendo constantemente consultas y préstamo de documentos. Además, la ley exige que el ayuntamiento está obligado legalmente a dotar a su patrimonio documental de las adecuadas instalaciones. Bueno, después de ver los locales cercanos al ayuntamiento, tuvimos la gran suerte de que en ese momento se había acabado de construir Kulturetxea. En una de las visitas que se hizo pues por parte de personal municipal, para enseñarnos las dependencias, dije, este es el local, el más idóneo, más rápido, porque además había inmediatez para salir de la Casa Zuloaga, había que empezar las obras, y reunía todas las características, en principio, para ubicación del depósito del archivo. En primer momento fue una tajante negativa, porque esto iba a ser, precisamente se había decidido poner ahí una sala de exposiciones, que parecía que era prioritario. Pero bueno, se dieron cuenta que, francamente, era el mejor sitio y además no había otro. Y ahí se hicieron unas pequeñas obras de instalación en Kulturetxea y se ubicó el archivo con los documentos, son los auténticos privilegiados en este depósito. Están en perfectísimas condiciones de seguridad, cuenta con una instalación antifuego estupenda, climatización, pero ya no tanto los investigadores y los usuarios de consultas, ¿verdad? Y sin hablar ya de la oficina. Pero bueno, ni tan mal, que lo importante verdaderamente son los documentos y están perfectos ahí. Bueno, pues ahora continuamos con la segunda parte, que es exactamente el título de la conferencia. Bueno, yo creo que sin esto es interesante, creo que había que contarlo también, ¿no? Imaginemos un ciudadano cualquiera, de Hondarribia, este es Pachi, que acude al archivo porque tiene que realizar una obra de gran importancia en su local, de un negocio, de cualquier tipo de actividad, para lo cual se le exige que tiene que presentar la licencia de actividad que se le concedió en su día. Si no, se le paraliza la obra y la actividad. Bueno, este es un ejemplo muy frecuente en el archivo, de otro tipo de tema, pero bueno, muy habitual que se presente al archivo. ¿Cómo llegar a resolver con inmediatez y certeza esta consulta? Este es el objeto principal, bueno, principal es la conservación de los documentos, pero este es uno de los objetos principales de todo el trabajo del archivo. ¿Os acordáis de, como habíamos dicho, esas montañas de documentos? Ahí estaba. Ahí estaba el documento. En ocasiones no somos conscientes
de la importancia que tiene el servicio de archivo municipal, porque siempre pensamos en que solamente custodiamos y nos encargamos de los archivos, de los documentos históricos. Por el contrario, es el responsable de toda la producción documental, que va a ser el patrimonio documental del ayuntamiento, tanto histórico como el administrativo. Y tiene que estar debidamente organizada, conservada y con su información recuperable para su uso y consulta. Para esto, el archivo tiene tres funciones fundamentales. Una que es la de recibir y recoger la documentación. La otra es conservar y custodiarla. Y la tercera gran función es la de servir y difundirla. Esta es la que he salido más favorecida, ¿eh? La primera función de recibir y recoger, pues lógicamente son las transferencias de las que hemos estado hablando, de las oficinas productoras. Pues nos llega esa documentación, que ya he dicho que a los 5 años nos las tienen que transferir. Luego todos los años hay muchísima producción documental que pasa al archivo. Nos encargamos de ponerla no así, sino ponerla en cajas todas iguales para economizar también el espacio. Las limpiamos de las grapas, porque nos llega de todo, nos llega, bueno, pues con todo lo que... No les quitan las grapas y que son elementos que, aparte de que abultan muchísimo, dañan mucho la documentación. Se hace un pequeño inventario, bueno, y se hace la instalación. Vale. A partir de ese momento, el archivo central se ocupa de todas las consultas que se realizan en esa documentación. Y son constantes las consultas, no solamente de los ciudadanos, que es muy frecuente, sino de la propia administración que los necesita como antecedentes para seguir tramitando. Conservar y custodiar. Bueno, pues custodiar fundamentalmente son los trabajos archivísticos. Pues se organiza, se clasifica, se elabora el cuadro de clasificación, se elaboran las bases de datos específicas para cada serie documental, para que después se pueda consultar. Son los trabajos propiamente archivísticos de descripción y clasificación y organización. Y se instalan debidamente para su recuperación cuando sea necesaria. Por otra parte, aparte de esa custodia, tenemos la conservación. Tenemos varias estrategias de conservación. La primera es la preventiva y la curativa. Lógicamente, los documentos tienen que estar en unas condiciones ambientales óptimas para que estos soportes, pues el papel en este caso, o la fotografía, los soportes se le garantizar la durabilidad de estos soportes, que no sufran grandes oscilaciones térmicas que los dañen. Bueno, entonces, para eso lo que hacemos es contratar a empresas especializadas en antiplagas y de desinsectación y de limpieza de cada uno de los documentos. Y vemos que hay, bueno, ellos se encargan de mirar si hay documentos con problemas de hongos bueno, este tipo, o sea, los limpian y así no provocamos que se contagien el resto de los documentos. Todo este servicio que presta la empresa se hace no solamente en el depósito del Archivo General y Histórico, se hacen en los otros depósitos, tanto de Pampinod como de la Casa Consistorial, porque ahí están los documentos que están produciendo las oficinas y los que se quedan durante 5 años, para que cuando se transfieran al archivo, se transfieran en unas condiciones buenas y no haya problemas de contagios. Otra de las estrategias es la curación de los documentos, que es mediante la restauración. Se contratan empresas especializadas en restauración de documentos. Generalmente esto va dirigido
a documentos más históricos que administrativos, que bueno, pues en principio no deben de tener problemas de roturas y tal, bueno, que hay de todo, pero bueno. Estas empresas, bueno, se contratan empresas especializadas y lo que se hace es valorar el estado de conservación, por supuesto, de los documentos que más se consultan a nivel de historiadores o a nivel ya en documentos administrativos también, y los grandes formatos, es decir, por ejemplo, los planos, que son de formatos muy grandes, que nos piden reproducción del plano, no sé qué, y bueno, pues sufren muchas agresiones a la hora de reproducirlos pues con las fotocopias o con cámaras de fotos, la luz intensa, todo eso perjudica. Y tenemos que tener en cuenta que estos sí que son documentos de custodia permanente, estos son los documentos que van a ser documentos históricos. Y también, por ejemplo, los padrones municipales, que son unos libros enormes, que pasas las hojas con unas hojas muy finas, las encuadernaciones pesan mucho y eso pues, se deteriora muchísimo, toda esa documentación. Por lo tanto, no solamente aquello que haya que restaurar se restaura, sino que también se digitaliza. Todo lo que se restaura se digitaliza para precisamente no volver a utilizar los originales y que ya una vez que están en muy buen estado de conservación sigan así para generaciones futuras. Y la documentación administrativa, que todavía no es histórica, igualmente, si hace falta restaurar, se restaura, desde luego, pero generalmente, bueno, principalmente lo que se hace es digitalizarla. Se digitaliza aquella documentación, como he dicho, que se consulta más y que son muy difíciles de reproducir en los originales. Se digitaliza y ya no se vuelven a utilizar. Por ejemplo, eso, lo que he dicho, los padrones y bueno. Esto hace que además que la consulta de los documentos sea mucho más eficaz, que no tener que estar perdiendo el tiempo en fotocopiarlos y se envían vía email y perfecto. Por ejemplo, estos pergaminos están digitalizados, están restaurados y digitalizados. Bueno, concretamente este es el sello del concejo, que normalmente iban en 2 improntas y se colgaba de los documentos más importantes con unos hilos de seda de colores, y iba el sello del concejo, eso, de 2 improntas. Como este es un privilegio que manda de la reina Isabel la Católica, lo manda a Hondarribia. ¿Y a quién va dirigida esta carta? Pues a Hondarribia. Si hubiese sido a Guetaria, aquí estaría el dibujo del sello de Guetaria. Y aquí vemos que como hay que hacerlo las 2 improntas en una cara, pues viene el castillo, que suele estar en una cara, y la ballena arponeada en la otra solía estar. Bueno, esto como curiosidad, así nos hemos encontrado un montón de documentos, sobre todo los expedientes judiciales, los pleitos del archivo. Pues este tipo de destrozo, pues esto lo que se hace son mediante injertos en el que siempre en la restauración de documentos siempre hay que ver cómo está cuando se restaura. Vamos, quiero decir que no se intenta reproducir nada, simplemente para poder mantenerlos tal como están en este momento. Este, por ejemplo, es un documento, es un pleito, otro pleito, ya veis qué destrozos, estos son humedades que no se podían, está restaurado. Está en la exposición permanente en el Aquarium, creo que está, en el Aquarium. Bueno, aquí veis estas humedades. Mira, este concreto es que no se podía ni pasar la hoja, porque todas estas partículas, cada vez que lo intentábamos tocar, se desprendían. Entonces ya se mandó restaurar y está ahora, primero que no se utiliza porque se digitalizó, y ahora todo se manda en imagen digital, todas las reproducciones que se hacen. Aquí los grandes formatos, este en concreto, parece chiquitín, pero es enorme. Entonces también se digitalizan para no tener que estar utilizándolo. Bueno, todas estas líneas de trabajo se llevan simultáneamente con otro programa que es fundamental, sobre todo a la hora de resolver las consultas, que es el vaciado de datos.
y su volcado en bases de datos específicas según la tipología documental. Para esto se contratan empresas de archivística especializadas con trabajadores de un gran nivel paleográfico y son historiadores porque hay que leer esas letras, comprenderlas y luego transcribirlas de alguna forma a un lenguaje actual. Además, el vaciado de datos es muy importante porque lo que se hace es extraer la información de todos los documentos de forma que después pueda ser recuperable pues, cualquier tipo de consulta que se haga. Por ejemplo, en las actas municipales se ha hecho el vaciado de todos los datos desde 1531, que hay que leer todas esas letras, hasta 2015. Que ya empieza la informatización, o sea, ya no hace falta sacar datos porque ya están en los ordenadores y se pueden recuperar. Pero toda esa documentación, primero, está toda digitalizada, está restaurada todo aquello que se haya necesitado y se ha volcado en una base de datos específica para poder buscar sus temas, todos los temas que se han tocado durante todos estos siglos y recuperarlo inmediatamente. Y además está linkada o bueno, te da la posibilidad de la imagen de los documentos. También se han hecho el vaciado de datos, la digitalización y todo lo mismo, van todo unido de todos los padrones de habitantes desde principios del siglo XIX, que ya hay censos, hasta 1975, porque en el 81 ya está informatizado y ya no necesitamos. Pero la digitalización sí que es completa. De la digitalización de los expedientes y documentos más importantes y más emblemáticos también. Todos los proyectos urbanísticos desde mediados del siglo XIX hasta el 2018, que en el 2018 la implantación de la administración electrónica ya obliga a todos los promotores de proyectos urbanísticos que presenten, además de en papel o en imagen digital. Entonces ya no hace falta que nosotros gastemos el dinero en digitalizar esos proyectos. Pero hasta el 2018 se ha llevado a cabo este programa de digitalización desde el siglo XIX. Bueno, la tercera función, que era la de servir, que ya no voy a hablar más porque el servir es todo el objeto principal del archivo, que es las consultas, resolver las consultas y préstamos de documentos, es el de fomento de la cultura, fomento de la cultura, de la historia y de la investigación. Y esto el archivo lo ha llevado a cabo desde 1997, cuando convocó por primera vez se convocó una beca de investigación sobre la historia de Hondarribia. Y surgieron hubo más convocatorias, lo que pasa que en alguna fue un poco fallida, pero 6 libros de estudios, creo que bastante importantes, muy importantes, sobre la historia local de Hondarribia. Y esto se dejó de hacer porque suponía muchísima carga de trabajo y se optó por la otra fórmula, que era comprar o adquirir los estudios históricos que considerábamos de interés, porque ya estaban producidos en la mayoría, se traducen al euskera y se editan. Esta ha sido una forma, han sido como 30 y tantos libros de historia de la historia local de Hondarribia, y son grandes libros, como el de las murallas, el del urbanismo, muchísimos, no voy a meterme en eso. Aquí sí que quiero hacer un pequeño comentario, que es a nivel personal, que en el 2019 estaba en el presupuesto del archivo municipal la edición de un interesantísimo, y para mí fundamental, estudio histórico sobre las calles y barrios de Hondarribia, de Fermín Olaskoaga. Pues una serie de vicisitudes, no se pudo llegar a hacer la traducción y luego vino la pandemia y luego vino mi jubilación. Y se ha quedado en el tintero y espero que alguien tome el testigo y se publique, porque es realmente interesante, porque no solamente nos permite la localización de muchísimos datos urbanísticos, sino que además nos posibilita la correlación con el callejero actual, que es una labor considerable, de verdad. Para mí ha sido, además, ya lo sabe, una ayuda inestimable
para poder localizar cantidad de veces y resolver consultas que se me hacían, porque el callejero ha variado muchísimo. De la numeración, los nombres de las calles, y ha sido un poco estresante el poder localizar inmediatamente, que la inmediatez es muy importante en el archivo. Bueno, difusión, estábamos hablando pues, en publicaciones en la web, los programas de fiestas que son una auténtica joyita. Están todos digitalizados y disponibles para todo el público. El estudio de los linajes y familias, además de Fermín Lascagá, que es estupendísimo, las postales antiguas, que están incluso con su base de datos, que eso ya se hizo en 1997, pero bueno, está en la web. Eso es difundir también, ¿no? Y por otra parte, también de difusión, las visitas escolares que se han, bueno, y de grupos también, como lo que se va a hacer mañana, se hizo durante 4 años. Acudieron prácticamente, no todos los centros escolares de Hondarribia pasaron por el archivo durante estos 4 años. Que se programaban las visitas escolares y fue muy, muy satisfactorio. Bueno, también se hacen colaboraciones con otras instituciones a nivel de préstamo de documentos para exposiciones, bueno, todo eso. Otra línea de trabajo que tiene el archivo que es fundamental es la adquisición de documentos de interés histórico. Esto es muy importante, no contábamos con nada de cartografía, se perdió, desapareció. El Servicio de Archivo Municipal consideraba que esto y se considera que es un enriquecimiento del patrimonio documental. Y esto se ha llevado por 3 vías. Una vía era la compra de documentos, otra era participación en subastas y por donación. Por subasta, bueno, pues todos lo que hacemos es meternos en las páginas web de las casas de subastas más importantes del Estado, y si veíamos algo que nos podría interesar sobre Hondarribia, pues participamos en las subastas. Hemos conseguido grandes, cartografía de muchísimo interés. Este concretamente es de 1719, del ingeniero brigadier francés, que es de la época, es muy grande, ya lo veréis mañana en la exposición, que es inédito, es una maravilla, esto es precioso. Bueno, estas 2 fotografías las conseguimos también en otra subasta, que son fotografías muy antiguas, de 1870. Por compra, pues también, no solamente al archivo se acercan particulares, particulares, brocantes, anticuarios, que nos presentan sus documentos o su cartografía, que, por si es de nuestro interés, ¿no? Y se han comprado muchos, sí. Otras veces, colaboración con investigadores o usuarios del archivo que se enteran de oportunidades, como fue esta, que había en Francia, concretamente en una casa cinematográfica, una película. Bueno, son 4 minutos de una película de principios del siglo XX. Estos primeros 4 minutos, bueno, primeros no sé si son 4 minutos que son los que compramos, son los que aparecen Hondarribia muy, muy al principios del siglo XX. Mañana también tendréis posibilidad de verlo en un ordenador. Bueno, esto es por compra también, nos presentan posibilidades de compra, brocantes, ya te digo, particulares también, muy interesantes. Concretamente, mañana también lo veréis, que es una maravilla, a mí me encanta, porque es un cartel de fiestas enormes, gigantesco, ya veis, de 2,5 por 1,25, que es de 1900. Es el primero que tenemos. El primero que teníamos antes, en tamaño más normal, era, bueno, así, es de 1901, es de 1900, y se colocaba aquí. Pues este era el Internet de hoy en día, ¿no? Aquí. Así que ya veis qué tamaño tiene. Bueno, seguimos. También por donación de particulares de sus documentos. Bueno, tenemos lo de la familia de Diego de Butrón, que ya veis, del siglo XVII al XVIII, y de la familia de Casadevante es un fondo muy importante.
se ha digitalizado todo, han pasado por su tratamiento de desinsectación y para poder incluirlos dentro del archivo y no tener problemas de contagio. Este particular en concreto, estos particulares, lo trajeron al archivo porque de la otra forma pensaron que podían destruirse, desaparecer y bueno, aquí ya saben que están a buen recaudo. Otros fondos de interés que también se custodian en el archivo y se trabajan con ellos son los fondos fotográficos. La colección de postales antiguas, que bueno, está todo digitalizado, ya los originales no se utilizan para nada. Son el testigo exclusivo de aspectos de la vida de Hondarribia y además nos permiten tener una imagen ininterrumpida de Hondarribia desde muy principio, bueno, desde 1870. Concretamente. Se ha llevado a cabo toda la clasificación y ordenación, que fueron más de 8.000 ejemplares, de fotografías también, o sea, están todas publicadas en Internet, en guregipuzkoa.net, que es de Diputación. Se han cedido todas las imágenes para que puedan ser conservadas. Bueno, ya veis que se ven las diferentes. Bueno, y esto que es muy interesante y de un valor histórico, a mí me parece esencial. Es un trabajo que lo hicieron Mikel Jauregui y Luis Mari Elósegui, que se encargaron, tuvieron la brillante idea de en 1965 sacar la imagen de todos los caseríos de Hondarribia, que eran 224, y en 1997 volvieron a sacar la fotografía de estos mismos caseríos, viendo la evolución que han tenido, unos pues, que estaban destruidos, otros que habían sido reformados y otros, bueno, pues es muy interesante. También está publicada, además eso se donó al archivo gratuitamente, o sea, esa adquisición fue... todo esto se hace, ya hemos hablado antes un poquito de los trabajos y proyectos sustancialmente archivísticos. Esta es una disciplina que se hace todos los días y con todos los documentos de todo tipo. Incluso ya hablaremos también de los documentos electrónicos, que siguen siendo documentos de archivo. Y van a ser documentos históricos. Bueno, pues se elabora y se lleva el mantenimiento del cuadro de clasificación, la codificación. Bueno, todo esto es un poco rollo que no hace falta comentar mucho, que ya lo hemos dicho, pero sí es importante esto. La eliminación y el expurgo es uno de los trabajos archivísticos que hoy en día es de gran importancia porque todo no se puede conservar. Y además hay documentación que es innecesaria. Es necesaria para la tramitación de los documentos, tramitación administrativa, pero que no tiene por qué llegar al archivo histórico, incluso a lo mejor ni tan siquiera al archivo administrativo, porque esa información que tienen esos documentos ya está en otros documentos de mayor importancia y que eso sí pueden ser y son de conservación. A ver, un ejemplo muy básico, hay cosas que son mucho más trascendentales y se elaboran unos calendarios de conservación, de valor de los documentos, bueno, es muy complicado llegar a esto, pero bueno, por ejemplo, los certificados de empadronamiento, pues hasta ahora se guardaban todos y son metros y metros y metros de lineales de cajas llenas de certificados por ejemplo, de empadronamiento o de cualquier otro tipo. Los certificados están basados en documentos mucho más importantes que, por ejemplo, del padrón. El padrón sí que hay que conservarlo y será un documento del archivo histórico. De ahí se sacan esos datos y no es necesario. Además tiene una caducidad que a lo mejor no tiene ni la caducidad de 5 años, porque me parece que son 6 años el valor del certificado de empadronamiento. Eso no hay que guardar, hay que destruir, pero no de cualquier forma, porque hay datos de protección. Bueno, pues esto se lleva a cabo con ese estudio de todos los documentos, de toda la producción documental, se estudia por parte de los archiveros. Se proponen a comisiones de valoración superiores, que son del Gobierno vasco, y se tramita el expediente de destrucción de esos documentos, que lo hacemos mediante contratación de empresas especializadas en destrucción de documentos que tienen ya la certificación del Gobierno vasco. O sea, es complejo destruir documento administrativo.
No, eso también lo hacemos. Lo que sí que hay que hablar es que todo esto se hace con presupuestos. Y yo he de decir que jamás se me han puesto pegas para nada, ¿eh? Eso es cierto. Pero sí que ha sido muy continua mi reivindicación de que se ha considerado siempre que el archivo es archivo histórico, está en cultura. Depende del Departamento de Cultura, con lo cual me condicionaba mucho la capacidad económica para poder trabajar. Demostré que el 80% del trabajo que realizaba el Servicio de Archivo Municipal estaba dirigido al archivo administrativo. Y además que era un servicio no de un departamento concreto, sino es un servicio transversal de todo el ayuntamiento, porque tenemos documentación de todas las oficinas y trabajamos con todas las oficinas, no solamente con las oficinas de cultura. Lo agradezco porque se me hizo caso y la conclusión fue en que se me seguía circunscrita, porque tengo unos aspectos dirigidos a la cultura, con un presupuesto en cultura, pero también se cuelga del Departamento de Secretaría General. Entonces, esto me da, y con un presupuesto independiente al de cultura, 2 presupuestos. Esto me da una considerable capacidad económica para poder seguir llevando a cabo todos estos trabajos y proyectos. El personal del Servicio de Archivo Municipal, porque es un servicio, ya hemos dicho, además transversal de todo el ayuntamiento, con el trabajo exclusivo de la archivera municipal. No hay más personal que la archivera municipal, no ha habido más personal. Hubo que tirar de astucia y, bueno, las convocatorias de fomento de empleo del INEM, de la ANVIDE y tal, pues me vinieron muy bien. Presentaba todos mis proyectos y creo que prácticamente, que yo recuerde, creo que todas las veces que he presentado los proyectos, que han sido muchísimos años, se me han concedido. Hombre, era un personal que trabajaba estupendamente, bueno, hubo ciertos, pero muy bien, o sea, encantadores, todo el mundo, fundamentalmente administrativos y auxiliares administrativos, que, bueno, hicieron un trabajo, pues a lo mejor de vaciado de datos, de documentos legibles, vamos, actuales, porque los otros tenían que ser empresas especializadas. Y, bueno, pues mecanografiar mucho, bueno, pero ha servido de mucho, sirvió de mucho. Aunque también en algunos momentos suponía una carga de trabajo porque había que supervisar todos los trabajos que hacían, lógicamente. Pero bueno, y luego ya se optó por la contratación de empresas especializadas en archivística, que eso ya sí fue un gran alivio. El trabajo del archivo, como se ve, crece imparable. Las oficinas siguen produciendo y cada vez más. La administración cada vez es más pesada en ese sentido. Con lo cual, el trabajo del archivo ya es igualmente una carga muy importante de trabajo, precisamente por estos volúmenes de documentación que estamos tratando continuamente. Renovarse o morir, sí. Pongo eso porque, a ver, en el 2012 aparece la ley de la administración electrónica, que es de obligado cumplimiento, aunque se deja una cadencia de años para ponernos todos las pilas. La administración electrónica le da un nuevo papel muy importante, tanto al archivo como a la figura del archivero, porque los archiveros tenemos que elaborar, somos los que sabemos qué documentos, primero porque al igual que los documentos en papel, los documentos electrónicos tienen que precisan de una organización, una clasificación y sobre todo una codificación racional y archivística, y eso lo da el archivero. Porque además los archiveros sabemos qué documentos, tanto en papel como electrónicos, hay que guardar y cuáles no. Cómo nos van a pedir, cómo hay que servir la documentación cuando se produzcan, una vez caducada su vigencia administrativa, cómo nos van a pedir para la realización de las consultas, qué elementos son los fundamentales que hay que describir para que se resuelvan esas consultas con rapidez. El archivo elaboró dos documentos que eran esenciales, además que los obligaba la ley, de alguna forma no, los obliga la ley, que es el documento de la política de gestión de documentos electrónicos
el sistema de gestión de documentos, cómo se gestionan todos los documentos, todos los datos que nosotros sabemos, porque lo vemos en el papel, tienen que tenerlos. O sea, yo veo un documento en papel y sé que ese documento si va a ser de custodia permanente, cuáles son la caducidad de sus valores para poder llevar unos calendarios de destrucción en su caso. Entonces, todos esos se introducen electrónicos, se llaman metadatos. A ver si me explico, que me estoy explicando bastante mal en este momento. Cuando se crea un documento electrónico, ya tiene que tener dentro de sus metadatos cuál va a ser el procedimiento que va a seguir y hasta dónde va a llegar, en qué momento va a pasar de un archivo a otro, y si es de custodia permanente, qué documentos tienen que pasar. Eso ya lo trae el propio documento electrónico. Estos son los metadatos. No sé si me he explicado muy bien. Al igual que los documentos en papel necesitan, es lo que he dicho antes. Bueno, no debemos de olvidar nunca que tanto con la administración electrónica el objetivo final es que asegurar que tanto la administración como el ciudadano pueda ejercer su derecho al acceso de los documentos. Y ya para finalizar, esto es una opinión muy personal, que es yo considero que las decisiones que se tomaron en la legislatura anterior han sido y son trascendentales para el futuro del archivo municipal, puesto que hubo tiempo para convocar, sabiendo que yo me iba a jubilar, para convocar la plaza de archivero, que parece ser que sí hubo una convocatoria restringida. Bueno, no sé, porque exactamente no intervine para nada en eso, pero el caso es que hoy en día no se cuenta con la figura del archivero. Sí es cierto que continúa la empresa que se contrató cuando yo estaba todavía en activo, previendo un poco el que a lo mejor iba a haber una cadencia de tiempo sin una cabeza visible, ¿no? Y esta empresa sé que se excede en sus funciones porque está haciéndolo fenomenal, llevando a cabo trabajos que en principio no le correspondiera, o sea, vamos, no los tendría por qué realizar. Y sé, es una empresa que la conozco muy bien porque ha trabajado mucho conmigo y todos sus trabajadores son archiveros de carrera y tienen un alto nivel profesional. O sea que, gracias a Dios, de momento la cosa funciona. Pero yo sí que considero que es imprescindible contar con la figura, que lo ha dicho muy bien el señor alcalde, con la figura del archivero, porque una empresa no tiene la capacidad de gestión que tiene el archivero funcionario. El archivero elabora y consolida las partidas presupuestarias, que son, como se ha visto, esenciales, y propone iniciativas y proyectos y programas y los lleva a cabo. Y tramita sus propios expedientes, porque es una oficina municipal que tramita sus expedientes de contratación y de todo tipo. Y todo esto, además, se hace con firma autorizada. O sea, una empresa no puede hacer un informe para tramitar cualquier expediente. O sea, se necesita un personal municipal. Bueno, y ya está. Y fin. Bueno, eso, a ver, preguntas. Oye, pero fáciles todas, ¿eh? No te voy a hacer ninguna pregunta. Ah, vale, mejor. Así de primeras. Pero sí quiero agradecerte públicamente. No. Sí. Todo el trabajo que nos has hecho. Sinceramente, creo que todas las alabanzas que he escrito, para no meter la cama, y para decirlo lo que tengo que decir. Sinceramente, creo que todas las alabanzas que pudiera hacer hacia tu labor profesional se me caían cortas. Es que fueron muchos, pero muchos los años en que recurrimos a ti. En los distintos emplazamientos en donde estuvo el archivo. Que lo hemos visto aquí, allá, en la gámbara allá arriba. A pesar de las incomodidades que sufríamos, los catarros que están visto por ahí. Sanginas. Y sobre todo padecías tú.
con esa temporalidad en un sitio, en otro y tal. Y siempre en precario, de espacio, de medios, hasta que caían bichitos del techo, bichitos de la cabeza. Sí, 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 sí. Y te fuimos siguiendo siempre como perritos falderos. Y siempre, siempre nos dabas el mejor bocado, el documento preciso y precioso que necesitábamos. Y al instante, nada de pásate mañana, de eso nada, al instante. Y siempre, siempre con la mejor de tus sonrisas. Y tantas veces con un servicio por encima de tus deberes profesionales. No vamos a hablar de llevando documentos de aquí para allá, ya, pero lo que tú has hecho con nosotros no tiene... Pero con la jubilación has salido ganando, pues te has librado de unos pelmas como nosotros y has ganado unos nietos maravillosos. Bueno, joder, chico, qué alegría, qué alegría. Bueno, a ver, si es así no, más no. Me voy a poner a llorar. A todos los usuarios del archivo, no solamente mis queridos investigadores, los usuarios habituales, sino no he tenido nunca ningún problema con nadie. Y fíjate que hacemos unas consultas, unas medias de consultas anuales, ¿cuánto eran? 1000 y pico. De gente que bueno, la administración también, por supuesto, pero es que no he tenido nunca ni un problema. La gente es, yo no sé, a lo mejor es gente de Hondarribia, que es especialmente educada, pero sí, sí, con mucha educación. No, es que no tengo queja, o sea, no tengo queja de nadie, ni de los trabajadores. No he tenido un problema, yo creo que con nadie. Así que sí, sí, ha sido para mí sí que ha sido un honor estar aquí en Hondarribia. Ha sido un auténtico privilegio. Quiero el expediente de construcción de calle Santiago 15. Ahora es calle Santiago 15. Claro. Que antes a lo mejor podía ser lo que tú comentabas, ¿no? Exacto. Y tú te metías al ordenador, lo mirabas y a lo mejor en 15 minutos... Pero esa es la labor anterior, esa es la labor archivística, que es lo que he dicho. Por eso he dicho que el Pachi, nuestro amigo Pachi, es cualquiera. No puedes hacerle esperar tiempo. Por ejemplo, en esos casos que son casos muy gordos, que ha venido al archivo gente con verdadera angustia, de que tenía que resolver inmediatamente esa consulta porque es que dependía el que podía vender o no un piso. Nos ha pasado cantidad de veces, ¿verdad, Juan Carlos? Los notarios, por ejemplo, notarios de Madrid y tal, bueno, o de cualquier otro sitio, pero es que nos ha pasado muchas veces. No el notario, el que tenía que comprar o vender el piso de aquí, de Hondarribia, y poner, por ejemplo, un caso que ocurrió, bueno, uno de los muchos que han ocurrido, es en la calle Carnicería 15, y el notario decir, bueno, calle Carnicería 15, no, bueno, es que hoy en día es Sarategui y Calea, no, a mí, o me certificáis que este es el cambio de, esta casa es esta, que hoy en día es Sarategui y Calea, y tú te voy a vender una que pone Carnicería, y eso, y venir o llamarme por teléfono y tenerle que mandar el certificado de que en 1975 se hizo el cambio y que correspondía y con el plano de situación el antiguo más el de hoy en día, el callejero de hoy en día, y demostrar que es el mismo piso, que no les vendían el piso o no lo compraban, no me acuerdo. De ese tipo de cosas son muy habituales, sí. Y eso pues tiene que haber una labor anterior. Toda esa labor se ha tenido que hacer para que hoy en día se resuelvan las consultas con esta inmediatez, que es muy importante. No es el vuelva usted mañana, no el pinto, gorgorito, a ver dónde está. A ver, si tengo suerte y cae, ¿no? Sí. Y otra cosa, ya hace unos años se dio el salto a la digitalización, ¿no? Sí. Bueno, hemos empezado a digitalizar desde finales del siglo XX, Sí, pero por ejemplo, hoy en día te metes en internet, consultas archivos del ministerio, de Simancas, ¿no? Que está todo digitalizado. Bueno, cada vez eso va más. Pero hace poco en una reunión con Diputación escuché, creo que ya te comenté... Te voy a matar. Lo nuevo que van a experimentar es el tema de leer documentos antiguos a través de la inteligencia artificial, ¿no? Ese es el futuro que puede venir en estos documentos históricos, los más recientes, posiblemente que sean más fáciles, pero por ahí va, tal vez por ahí sea una tendencia. Bueno, ojalá
sea, llámale inteligencia artificial o cualquier, no sé cómo, le llamamos a todo le llamamos inteligencia artificial. Ojalá se pueda llegar a eso, ¿no? A ponerlo en una imagen digital de uno de estos documentos que hemos visto y que nos lo transcriba inmediatamente. Pues fíjate, sería una ventaja, pero bueno. Tengo mis dudas, pero bueno, todo llegará, porque es que estamos a una velocidad que está cambiando. Mira, esto es una de las cosas que, a ver, si es que me metía en eso, ya no sé por dónde iba a salir. En la administración electrónica, o sea, el archivero, entre otras cosas, va a tener que dar, y lo dice la ley de la administración electrónica, yo no lo digo, lo dice la ley, el sello del tiempo. ¿Esto qué es? Es precisamente eso, el que un documento electrónico hoy en día es un PDF con una serie de tecnología que produce estos documentos electrónicos, que dentro de 3 días va a estar la inteligencia artificial y lo va a elaborar de otra forma y en otro formato, también electrónico. Pero todo eso van a ir teniendo que pasar, migrar de una tecnología a otra tecnología, a otra tecnología. ¿Dónde está el documento original? ¿Aquí, aquí o aquí? Porque en papel ya sabemos cuál es el documento. Ese no lo pasamos a ningún otro formato, ese es el documento, ¿no? Y el archivero lo que hace es custodiar que ese documento, aunque se preste, aunque se utilice o lo que sea, sigue siendo original, no ha habido marcas, no se ha modificado para nada. Ese es el trabajo del archivero, el custodiar. Pues en este caso, lo mismo. La migración a otros formatos y a otras tecnologías, alguien tiene que certificar que, aunque haya cambiado de formato y de tecnología, sigue siendo auténtico y no ha tenido ninguna alteración de contenido. Porque claro, ya eso sería grave. Ese es el trabajo que va a hacer el archivero en un futuro en los archivos, en los repositorios de los archivos electrónicos. Comentario sobre la pérdida de documentos, los más históricos, los más valiosos. Existen transcripciones solo de ellas, entonces se sabrá más o menos en qué época desaparecieron. Bueno, yo solamente puedo decir los que desaparecieron de 1926 a 1981. Los anteriores, hay algunos documentos que te dicen, como no tenemos, la Carta Puebla, por ejemplo, desapareció para el siglo XVI, ya no la tenía Hondarribia, porque precisamente en un documento de 1503, creo que es, ya te dicen los Reyes Católicos que a falta de documento original de la Carta Puebla, que ellos sí que tienen, porque se hacían varios documentos originales, lógicamente, se emita, una de las cosas, un traslado que se autentica con la firma lo hace el escribano fiel y lo hace auténtico, o sea, auténtico quiere decir que tiene el mismo valor en ese momento jurídico. ¿Y si se conserva el documento de la otra parte, de la corona? Esos tienen, sí, la Carta Puebla está en otros archivos. Están recuperados precisamente en esta publicación que es importantísima de Eusko Ikaskuntza, de Estudios Vascos, la Sociedad de Estudios Vascos, en la que colaboró el Ayuntamiento de Hondarribia. Fueron por todos los archivos del Estado recuperando la documentación que había de archivos medievales, de documentos medievales que había en otros archivos y los han transcrito y por eso sabemos que existieron y que están en esos otros archivos, pero son de ellos. Hay dos tipos de historias del archivo. La media docena de los hondarribianas que tenemos 70 años así, y después la cantidad de gente, por lo visto, de informes urbanísticos y demás. Entonces veo de que no sé hasta cuándo vamos a durar los más mayores, esa media docena que hacemos todos. Y no veo si hay que hacer algo, se puede hacer algo para que becas, no sé qué, para que el interés surja también
en gente más joven, que le interese también la historia desconocida de Hondarribia, que es mucha, desde el año 26 hasta el año 80. Es que esa es una parte de historia, la historia nuestra, Esa sí. historia más reciente no la conocemos apenas. Y entonces, ¿se puede hacer algo, no sé, a través de becas? Siempre se ha hecho a base de, o sea, con la convocatoria de la beca y después promocionando el que alguien que ha hecho un estudio histórico o que quiere hacer un estudio histórico sobre la historia local, se le ha proporcionado, o sea, se le ha pagado, se le ha publicado y se le ha traducido el estudio. Ahora, pues ahora a lo mejor queda en tierra de nadie, también queda en tierra de nadie el estudio magnífico de los barrios y calles. Eso, pues... Bueno, eso es un reto que se me pone a mí. O a la fundación, ya que no hay archivo, ya está, ¿no? Sí. Galdera hori zaila zen azkenek hori. Arma Plaza Fundazio al final es una fundación que pretende promover el patrimonio de Hondarribia. Se han hecho charlas de muy diferentes sentidos. Hoy tocaba patrimonio documental. Yo creo que es muy interesante. He metido la pata antes, he hablado que Begoña había trabajado 20 años y son 40 casi los que ha estado. Sí, casi, tantos no, pero casi. Todavía se mantiene bien, pero han sido 40 años prácticamente. Sí. También he dicho que gracias a los que han trabajado en el archivo o la documentación anteriormente se ha podido mantener. Evidentemente Serapio, Mújica y Begoña han sido mi desconocimiento en ese sentido. Era importante, evidentemente, sí. Pero es verdad que documentos se producían y documentos se guardaban. No de la forma óptima, no de una forma profesional, pero es verdad que anteriormente también se ha hecho una labor para mantener o guardar esa documentación sin guardarla de una forma evidentemente óptima. Y esas dificultades son las que posteriormente habéis tenido que lidiar vosotros y vosotras. Por mi parte, por lo menos, totalmente satisfecho de haber tocado un ámbito de patrimonio que muchas veces se desconoce o no se le pone importancia. Unos cuantos deberes me habéis puesto, uno el libro que se comentaba, pero esta última fotograma que tenemos aquí pues también es un reto importante, como ha dicho Begoña. Cuando se jubiló se podría haber sacado esa plaza a concurso. Está dentro de una planificación de 3 años. Yo espero que antes de que me vaya de aquí podamos resolver esta situación también, pero en el camino, desde luego, con los profesionales que tenemos actualmente, creo que se da un servicio probablemente se podría dar mejor si tuviésemos más medios o si dispusiésemos de más medios. Pero el servicio se está garantizando y con la ubicación yo sí que tengo también una espina clavada en el que, sobre todo, las personas que acuden, una de las situaciones por las que probablemente no se acuda al archivo histórico también sea por desconocimiento de la ubicación, desconocimiento del funcionamiento. Igual tiene que ser un espacio mucho más público y más accesible para que la gente pueda acceder a toda esa información. Por último, destacar que la documentación electrónica que se ha comentado actualmente, lo importante que es, ¿no?, mantener lo que tenemos, pero de cara a futuro también poder hacer un mantenimiento y un archivo que lo que a nosotros nos parece hoy de diario, dentro de unos 50, 100 o 200 años, pues el mismo interés que tenéis algunos de vosotros y algunas de vosotras actualmente, pues probablemente tengan los futuros ciudadanos y ciudadanas de Hondarribia y que tengan unos espacios y unas documentaciones óptimas para que puedan hacer esos estudios de nuestra vida cotidiana de hoy en día desde otro punto de vista. Exacto. Mi esker guztioi, mi esker Begoña. Bueno, a ti, sobre todo a ti. Sí, bien. Muchas gracias. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad?